Pues sí, hemos caminado juntos por muchos años y me siento tan cerca, me siento tan de ustedes que me siento hasta orgulloso de todo lo que Dios ha hecho a través de la Casa del Padre durante 20 años. Yo creo que ustedes tienen pastores de lujo, ustedes son una congregación de lujo con influencia en todas las naciones latinoamericanas. Y eso de verdad es mucho decir para un ministerio relativamente joven. Me acompaña mi hermosa esposa, Mildred. Padre, felicidades a nuestros amados Guillermo y Milagros y familia. Son una bendición desde el día 1 que los conocimos y vamos por más. Lo mejor está por venir. Entonces, el año próximo cumplimos 50 años de casados. Todos los años viajamos a algún lugar, no sé, el año que viene iremos a la luna o a algún lugar. Pero donde todo comenzó. Ay, santo. Bueno, ¿cuántos aquí aman la vida? Todos nosotros los que hemos conocido al Señor y hemos nacido de nuevo, amamos la vida de una forma diferente. ¿Y cuántos quieren ver días buenos? ¿Y cuántos quieren tener la certeza, la seguridad de que usted tendrá días buenos y sus generaciones verán días buenos? Pues controle su lengua. Controlemos nuestra bendita lengua. Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días que buenos, refrene su lengua y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Y si nosotros somos de los que estudiamos las Escrituras con detenimiento, porque preferimos, en vez de leer 3 capítulos para cumplir con la disciplina de leer la Biblia, nos detenemos a estudiar un verso. Y eso fue lo que nos dio tiempo, ¿verdad? Estudiarlo. Pero cuando lo estudiamos con la intención de que cada palabra, abrir nuestro espíritu, nuestro corazón, para que cada palabra que sale de la boca de Dios transforme algo en nuestro interior. Si le estudiamos de esa manera, vamos a descubrir que cuando en este verso 11, él dice, apártense del mal. Si él está hablando en el contexto del manejo de la lengua, él está hablando en el contexto de nuestro estilo de hablar. Si él está hablando en el contexto de nuestro tono de hablar. Porque él le está diciendo claramente, al que ama la vida y quiere ver días buenos, refrene su lengua del mal. Y nosotros, si lo analizamos, tenemos que entender que el mal de nuestra lengua no solamente es por contenido, es por la carga que trae. No solo el contenido, es el tono. Porque hay veces que el contenido es perfecto, pero el tono es ofensivo y hiere y hace daño. Entonces, tenemos que desarrollar la sabiduría de entender que las palabras tienen un poder extraordinario. Y él está diciendo aquí, apártate del mal. Y si estamos en este contexto, significa que el mal del cual él nos pide que nos apartemos es el mal uso de nuestra boca. Y él dice, apártate del mal, haz el bien. En otras palabras, haz que tu boca traiga frutos. Haz que el fruto de tu forma de comunicarte provoque frutos. Obviamente, para aquellos que
que como en mi caso, cuando estudio la Biblia, la estudio en el contexto de cómo aplicar esto en casa. ¿Por qué? Porque hablar educadamente, todo el mundo ha aprendido a hablar educadamente fuera de casa. Donde fallamos es cuando tratamos de ser educados en casa. Fuera de casa, todo el mundo es educado. Aún el malcriado, que lo es en su casa, es educado fuera. Pero cuando estamos en casa, por alguna razón, como que tenemos un chip que dice, este es el lugar para tú ser tú. Él dice en el verso 11, apártate del mal y haz el bien, busca la paz. En otras palabras, estoy entendiendo que nuestra forma de comunicarnos añade paz o destruye la paz. Añade paz o se la roba. Así es que esto tiene una virtual importancia extraordinaria para efecto de la familia. En el verso dice, porque los ojos del Señor están sobre ¿quiénes? Sobre los justos. Pero como estamos estudiando la Escritura en contexto, Él me está diciendo que en este caso los justos son los que saben controlar su forma de hablar. Y los injustos son los que todavía su lengua, su forma de comunicarse está, como decimos el puertorriqueño, al garete. Está por la libre. Y la Escritura nos dice, los ojos de Dios están sobre los que controlan su forma de comunicarse. Y sus oídos, y aquí es donde la cosa se pone más seria, sus oídos están atentos a sus oraciones. En otras palabras, que hay gente que tienen un poder de oratoria a la hora de orar, ¿verdad? Y son elocuentes a la hora de orar. Y que a la hora de orar son perfectamente teológicos, sujetos a todo el orden bíblico de cómo se debe orar. Y tienen una fe tremenda para decretar y profetizar y declarar las maravillas de Dios. Pero a la hora de tratar con su esposa y a la hora de tratar con su marido, a la hora de tratar con sus hijos, a la hora de tratar con mis padres, entonces se me suelta la lengua y la Escritura dice que las oraciones de los justos, mejor dicho, Dios está atento a las oraciones de los justos. Significa que aquellos que tienen la boca descontrolada todavía, Dios resiste sus oraciones. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me ocurre que cuando yo estoy esperando promesas de Dios y las promesas como que no se dan, no se están cumpliendo, pues yo me pregunto, Señor, ¿qué está pasando? Claro, sabemos que hay tiempos de Dios y hay cosas que por más y por mejor que nosotros nos comportemos, hay cosas que se van a tardar porque tienen un tiempo determinado de Dios. Pero yo no puedo dar por sentado que las promesas no cumplidas es porque estoy fuera del tiempo de su cumplimiento. Yo me tengo que preguntar, ¿estaré yo bloqueando las mismas oraciones que hago? Y la Escritura me está diciendo que Dios está atento a las oraciones de aquellos que controlan su lengua. Eso significa que hay un favor especial de parte de Dios para bendecir, prosperar y hacer cumplir el deseo del corazón del que pide cuando éste honra al Señor en su forma de expresarse, sobre todo dentro de su casa. Quiere decir que, pues sí, habremos gente que estamos en el altar y nos quebramos y lloramos
y todo lo demás. Pero tenemos que preguntarnos, ¿cómo estoy expresándome? Esto me hace recordar a un médico de nuestra congregación que lo invitamos a él y a su esposa a comer con nosotros. Y él es así como bien, ¿verdad? Bien transparente y espontáneo. Y él me dijo, pastor, usted sabe lo mucho que yo diezmo en esta iglesia. Y yo no me limito a los diezmos. Yo soy una persona que me paso todo el tiempo observando dónde hay una necesidad y ahí te va, y ahí te va, y ahí te va. Y yo he estado esperando todo lo que se predica sobre la reciprocidad del reino y la prosperidad que se supone que venga como consecuencia de ser tan generoso. ¿Usted tiene alguna respuesta de por qué Dios no me ha bendecido? Y usted sabe que pues uno, gente así, uno quiere agradar. Pero tan pronto él me hizo la pregunta, yo por lo menos me he acostumbrado a hacerlo. Cuando yo estoy en medio de una situación, inmediatamente yo hago esas oraciones flash. Óyeme, y el Señor es maravilloso contestándola. Y yo le dije, Señor, ¿qué le contesto? Y el Espíritu me dice, mira el rostro de su esposa. Y cuando vi el rostro de su esposa, ella bajó la mirada. Y yo le dije, ¿sabes por qué la prosperidad y la bendición de Dios no ha llegado? Y más aún, veo a tus hijos secándose, emocional y espiritualmente. Porque en tu casa percibo del Espíritu que tú maltratas a tu familia en tu forma de hablar. Y yo dije, Señor, si lo dije mal, ten misericordia de mí. El hombre se ofendió, se fue de la iglesia y junto con él sus diezmos. Y mire, lo digo así porque mire, todos nosotros somos tentados a bajar el tono de la verdad, ¿no? Pero 2 años más tarde lo veo llegar a la iglesia. Y cuando llega a la iglesia lo recibo con un abrazo, lo beso, lo bendigo y le digo, fulano, ¿qué haces aquí? Y él me dice, peleé contigo durante 2 años. Y peleé y me resistí porque yo no podía creer que usted me haya dicho lo que me dijo. Pero la cosa me va de mal en peor. Y me senté con mi esposa y ella me dijo, todo lo que el pastor te dijo es cierto. Y yo conozco lo amargado que están nuestros hijos contra ti. Y si tú no haces algo, el poco tiempo que te queda lo vas a perder. Y los vas a perder para siempre. Y el temor de Jehová le cayó arriba. Comenzó a hacer ajustes y hacer ajustes. Y viene llegando a la iglesia y me dice, yo vengo a pedirle perdón, vengo a agradecerle por ser valiente y decirme la verdad. Y quiero decirle que practiqué bajo protesta estos conceptos de controlar mi forma de comunicarme. Y ya mi esposa y yo estamos disfrutando grandemente, nuevamente nuestra relación. Y ya poco a poco he visto a mis hijos que se están acercando a mí. Y nuestra familia se está restaurando solo por su forma de comunicarse con los miembros de su familia. Por eso la escritura en Mateo capítulo 12 nos dice en el verso 33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce. Porque por el fruto se conoce el árbol. Y ahora vienen esos estilos, ¿verdad? Lindos de Jesús. Dice, generación de víboras,
¿Cómo puedes hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, él está diciendo, hay gente que hablan el evangelio y lo articulan muy bien. Son personas inteligentes y ellos saben que el evangelio es la verdad. Y lo hablan y lo comunican. Pero él dice, su corazón sigue siendo malo porque a la hora de hablar, a la hora de socializar, a la hora de intimar en la comunión de su familia, siguen hiriendo, siguen deshonrando, siguen destruyendo corazones. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca ¿qué? Cosas buenas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pero esto es genérico, ¿saben? No se crean que esto es los hombres sexo. Porque hay mujeres que, señores, por lengua lo que tienen es un látigo. ¿Ok? Y no solo eso, están divididas. Latigan para izquierda y derecha. O sea que aquí no se salva nadie, ¿ok? Mas yo digo, verso 36, ahora la cosa se complica. Mas yo digo que de toda palabra ociosa, ¿y sabe qué significa palabra ociosa? Palabra que no da fruto. Una palabra que no trajo buenos resultados. Una palabra sin fruto. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Señores, esto es serio. Porque no, o sea, aquí no está diciendo tus acciones. Aquí no está hablando aquellas tentaciones en las que caíste. Póngale el nombre que quiera. Aquí está diciendo que de cada palabra que no dio fruto, de cada palabra que provocó daño, daremos cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás ¿qué? Justificado. Y por tus palabras serás ¿qué? Condenado. O sea, yo siempre creí que la justificación era por la sangre de Cristo. Y que la gracia era lo que nos justificaba delante de Dios. Y sigue siendo cierto. Porque no hay otra cosa que lo pueda sustituir. Pero si hemos sido salvados por la gracia y hemos sido lavados por la sangre, que se nos note en nuestra forma de expresarnos. Entonces Él está ligando esto. Él está diciendo, si eres salvo donde primero se tiene que notar que has nacido de nuevo en tu forma de comunicarte, tu forma de hablar. Esto es serio. Porque por tus palabras serás justificado, pero también por tus palabras serás condenado. Proverbio 18 lo confirma. Él dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Ahora, si lo queremos llevar más de cerca al contexto de la familia y el matrimonio, Colosenses 3:19 tiene una gran exhortación. Maridos, ¿dónde están? Están un poco tímidos, ¿qué pasó? Yo sé que hay más maridos, ¿dónde están? Maridos, amen a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En otras palabras, si estudiamos en contexto, Él nos está diciendo que la manera correcta de amar a una mujer es escoger bien las palabras que voy a utilizar. Porque el fundamento, la base de lo que es amar a una mujer comienza con la palabra. Cristo amó a la iglesia y la santificó por la palabra. Por la palabra.
Y entonces Él nos está diciendo, amar a una mujer es no hablarle con aspereza. Y lo contrario a aspereza es hablarle con mansedumbre, hablarle con dulzura, hablarle con amabilidad, con respeto. Verso 20 dice, hijos, ¿dónde están? Bueno, se supone que todos seamos hijos, ¿no? No nacimos de... Hijos, obedezcan a vuestros padres. ¿Cómo termina? En todo. Y ahí es donde duele. Porque cuando mis padres son buenos y cuando mis padres me comunican y me corrigen con sabiduría, pues me nace honrarte y me nace respetarte y me nace obedecerte. Pero cuando tú me faltas el respeto, entonces lo que me nace es precisamente desobedecerte. Porque tu falta de respeto hacia mí me provoca rebeldía. Pero la Escritura me dice, hijo, si tú has nacido de nuevo, independientemente de cómo papá o mamá te trata, obedécelo. Porque el fruto del Espíritu en la vida de un hijo es saber honrar a sus padres, aunque sus padres no se merezcan esa honra. La mayoría de todos ustedes saben la historia mía con mi papá. Y he contado aquí cuánto dolor mi papá me ha provocado en mi vida. Cuántas maldiciones, cuántos golpes, cuánto ha repudiado el que yo sea cristiano. Cómo destruyó nuestro hogar, bueno, en fin, no tengo que repetir. Pero también ustedes saben que en medio de mi deseo de agradar a Dios, el Espíritu Santo me dijo, no te conformes con haber orado y haberlo perdonado en oración. Ahora acércate a Él. Y yo sabía que acercarme a Él era volver a ser herido. Y dicho sea de paso, me acerqué a Él y tuve unas experiencias gloriosas en ese momento. Pero volví a ser herido. Y no una vez, sino varias veces más. Y uno como ser humano dice, ¿para qué acercarte al cactus y abrazarlo si te va a herir? ¿No? Pero siempre el Espíritu Santo me decía, hónralo, ámalo, vuelve a visitarlo, insiste, sigue. Recuerdo en una ocasión, después de todas las cosas lindas que ocurrieron entre nosotros, que yo se las conté, él se volvió a enojar conmigo. Y cuando mi hermana me contó que él estaba envenenado conmigo, agarré un avión y fui a su casa. Yo no tenía por qué ir, pero el Espíritu Santo me decía, insiste, insiste. Y cuando llegué a su casa lo llamo y él se asoma por la ventana y me dijo, y sigo tocando y él así en la ventana. Y yo sigo tocando. Y como él vio que no iba a dejar de tocar, abrió la puerta, ¡boom! Puso la mano en el marco de la puerta y la otra mano la puso acá, así. Y me dijo, por aquí usted no pasa. Y yo dije en mi mente, estás en la posición perfecta para darte un abrazo. Así es que me acerqué, metí las manos, le di un abrazo y yo dije, lo voy a tener que apretar porque este hombre va a luchar contra mí. Y así fue, empezó, suéltame. Y yo le dije, no te voy a soltar. Papá, yo te amo y aunque tú me odies, te amaré toda mi vida. Y a mí ya no me importa cómo tú actúes conmigo. Yo te amo y yo te bendigo y yo te ruego que me perdones. Hay algo que te lleva a ponerte así contra mí, pero lo que sea, yo necesito que lo arreglemos. Vamos a hablar,
papá, perdóname, yo te amo y yo quiero ser el mejor hijo que has tenido en tu vida. Ok, entra. Y mi esposa es testigo, conversaciones y hablar y pedirle perdón y volver a pedirle que nos acerquemos, que nos reconciliemos. Yo no tengo por qué hacer eso. Pero tengo una gran noticia que darle. Hace 3 meses volví a su casa, porque ahora me paso yendo a su casa cada rato, porque está solo. Vive solo ahora. Después de 96 años se divorció. Entonces ahora me paso yendo. Y recuerdo hace 3 meses atrás que llegó a su casa y él me dijo, hijo, cada vez que te veo llegar, tú me llenas de vida. Tú no tienes idea cuánto bien me hace verte. Y me llevó a la mesa de comedor y me sentó y me dijo, quiero que sepas algo. Escúchame bien lo que te voy a decir. Tú te has convertido en mi pastor. Y yo quiero dejarte saber algo que no solo voy a decir a nadie. Pero hace unos días atrás reconocí que yo tenía que darle mi corazón al jefe. Y se lo entregué. Nosotros ahora nos vamos a los restaurantes y cuando viene la persona que nos va a atender, él le dice a ella, ¿sabes? Quiero presentarte a mi pastor, que resulta ser mi hijo, pero él es mi pastor. Y ahora donde quiera que vamos, él quiere que la gente sepa que yo soy su pastor. Cada vez que vamos, oramos juntos. Yo todavía le cojo las manos porque él es el que me las da, yo no se las pido. Él me las da para que oremos. Y cada vez que eso pasa, yo digo, Señor, yo estaré viviendo esto o estoy soñando. Pero cada vez que oramos juntos, el Señor me recuerda en mi corazón. ¿Cuánto te costó vivir esto? ¿Cuántas veces te dije acércate y tú te resististe? Porque no era justo ser tan bueno con alguien que ha sido tan cruel. Pero míralo ahora. El solo pensar que el día que él se vaya, que es obvio que está cerca, yo me voy a quedar no solamente en paz. Ese día yo me voy a sentir feliz de que arrebaté su alma. Pero cada vez que él me maltrataba, yo le respondía, papá, yo te amo. Y sabes que ya no me duele nada, porque decidí amarte incondicionalmente. Y es más, cada vez que me maltrates y yo te respondo bien, me provoco como una alegría. Me provoca una alegría tremenda. Pero también esto me hace ganarme el derecho de corregir a mi papá. Y yo lo corrijo y él me respeta. Yo le doy consejo y él me escucha. Pero padre, quiero advertirles algo. El hecho de que nosotros tengamos autoridad sobre nuestros hijos, eso no nos da derecho a faltarles el respeto. Y nuestros hijos hay veces que se portan mal. Y nuestros hijos hay veces que cometen unas actitudes, como digo yo en Puerto Rico, unas actitudes marrayas. Unas actitudes que te hienden la paciencia. Y eso lo que significa es que te desobedecen, que te deshonran. Es más, que inclusive pecan y te avergüenza. Y yo sé lo que es sentir coraje por un hijo que actúa mal. Yo sé lo que es sentirse defraudado de un hijo. Pero tengamos mucho cuidado, dice el Espíritu Santo. Porque las palabras de una mamá
las palabras de un papá tienen demasiado y mucho poder y demasiado y mucha influencia en la vida de los hijos. Estaba estudiando el libro de Génesis y me topé con aquella escena donde Noé, después de aquellos 40 días de diluvio, después que las aguas bajaron, se bajaron del arca. ¿Recuerdan esa historia? Se bajaron del arca y Noé hizo una fiesta, y en la fiesta bebió más vino de la cuenta y se emborrachó. El primer pecado después del diluvio fue una borrachera. Entonces, la historia cuenta que Noé, borracho, entra a su tienda y estaba tan borracho que él se despojó de su ropa y se quedó desnudo, dormido en la tienda. Y vino Cam a buscar a su papá, y cuando abre la tienda, lo encontró allí en... Vengan, y llamó a los hermanos. Vengan para que vean a papá Hernú, como decimos en Puerto Rico. Vengan para que vean a papá desnudo. Y los hermanos los reprendieron y le dijeron: Cam, ¿cómo se te ocurre? Qué falta de respeto. ¿Cómo se te ocurre burlarte de la desnudez de nuestro padre? Y tomaron una manta y se fueron de espaldas y llegaron hasta la tienda, abrieron y se le echaron. Cuando Noé despierta y se entera de lo que su hijo Cam había hecho, le dio tanto coraje, le dio tanta ira, se sintió tan defraudado que abrió su boca sin pensar y lo maldijo. Inmediatamente se me provocó una necesidad de estudiar cuál fue la trayectoria de Cam. Porque yo dije, es que esto tuvo que haber tenido consecuencias. ¿Sabes cuál es la gran sorpresa que me di? Que descubro que el padre fundador de Sodoma y Gomorra fue precisamente Cam. Como la maldición de un padre, y permíteme decirte que muchos de nosotros no llamamos maldición las cosas que le decimos, porque no utilizamos la palabra maldita sea. No utilizamos la palabra condeno tu futuro. No las utilizamos. Lo que utilizamos son expresiones de reproche con un contenido de tanta ira que no nos damos cuenta que el contenido es mucho más poderoso. Que el espíritu con que hablamos tiene más poder que el contenido de nuestras palabras. Y mira cómo la maldición de un papá en medio de un coraje provocó que un hijo se rebelara a tal grado que fundó ciudades en un libertinaje sexual sin precedentes. Las ciudades que se conocen típicamente como la cuna del homosexualismo humano. Esa es la razón por la cual el Espíritu Santo nos dice: cuídense de hablarse unos a otros en casa con palabras que no den fruto. Miren, yo, como no solamente soy colérico, soy melancólico. Pues los coléricos melancólicos somos de perfeccionistas. Sí, si hay algún compañero, alguna compañera, pueden decir amén para no sentirme solo. Entonces, ¿qué pasa? Esas cualidades de temperamento tienen sus virtudes. Porque pues somos líderes naturales y nos gusta el profesionalismo, nos gusta la excelencia.
etcétera. Oye, pero en casa, pues tenemos que bajarle 2. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué pasa? Criado por un militar, entonces me ponen por nombre Rey. Y ahí pues, le pusieron el cherry al bizcocho. Le pusieron el cherry al pastel. Así que se pueden imaginar por lo que Mildred ha pasado. Entonces, corrigiéndola. Entonces, yo notaba que yo la corregía, pero yo le decía la verdad. O sea, no es que yo estoy exagerando la nota, es que yo le estoy diciendo la verdad. Entonces, yo veo que ella me rechaza todo lo que yo digo. Entonces, suelo ir a donde Dios y quejarme. Y a mí me encanta ir a quejarme con Dios. Sí, pero para quejarme con un amigo y deshonrar a mi esposa, como hacen muchos hombres, que se van a hablar con sus amigos y deshonran a sus esposas hablando ¿verdad? Hablando de ella. Y eso es sin contar con los salones de belleza. Que ahí es donde las mujeres pelan a los maridos. ¿Verdad? Pues, ¿qué pasa? Me voy a quejar y el Señor empieza. El tener la verdad no justifica el que la utilices incorrectamente para corregir de una forma que no da fruto. Toda verdad mal dicha pierde la autoridad en sí misma. En otras palabras, si tú tienes una verdad, pero corregiste de la forma equivocada, perdiste toda autoridad y ahora te toca a ti pedir perdón y no el que estaba cometiendo la falta y el error, sino el que corrigió la verdad de forma equivocada. Porque toda verdad solo da fruto cuando se expresa con prudencia. Entonces, ahora cambié el estilo. Ahora cuando la voy a corregir, le digo, Mildred, mi amor, la próxima vez que vayas a hacer esto, te sugiero que lo hagas así. Y ahora me escucha. Y ahora pone en práctica el consejo. Y yo digo, morón, Rey Matos, ¿cómo se te ocurre haber perdido tantos años de tu vida? Era tan sencillo como cambiar. La próxima vez te aconsejo esto. Y ella ahora está abierta a todos mis consejos. Oye, pero hay mujeres que no logran nada de sus maridos porque ellas juran que eso lo están diciendo con respeto. Pero no te recibo y te resisto. ¿Por qué? Porque me estás dando órdenes. Y yo no sé tu marido, pero yo no soporto que mi esposa me dé órdenes. Y perdóname que te decepcione. Perdóname. Y yo trato, porque eso es una naturaleza que viene de generaciones, de mujeres, de su familia, acostumbrada a un matriarcado, ¿verdad? Entonces, y yo trato de soportarlo, y en ocasiones yo la cubro con paciencia y en amor, pero no te niego que me da un trabajo. Entonces, como ella ya ha madurado, ha crecido y está resuelta a comunicarse conmigo de una forma que dé fruto, pues ella ya no me da órdenes. Ella me dice, mi amor, ¿me ayudarías con esto? Lo que tú quieras. Antes ella me decía, hay que hacer esto, por favor, ven. Y yo me quedaba frente al televisor. Ahora lo apago. Vamos, lo que hay que hacer, vamos. ¿Me entiendes? Porque ahora, en vez de darme órdenes, me pregunta,
¿Me ayudarías con esto? Entonces, también le he dicho, no me repitas. Porque las mujeres tienen esta soberana habilidad ¿me ayudarías con esto? ¿Me ayudarías con esto? ¿Me ayudarías con esto? Mi amor, otra vez, ¿me ayudarías con esto? Entonces, es de sabios preguntar. ¿Y cómo quieres que lo haga? Y de momento se me ocurre decirle, bueno, me lo dijiste una vez, por favor, yo te ruego que te conviertas en una mujer de una sola palabra. Ahora, si tú tienes duda de que yo vaya a responder a eso, pues yo te aconsejo que pongas una notita donde yo desayuno todos los días que diga, hace falta esto. Entonces yo todos los días voy a desayunar con. Entonces la notita me molesta lo suficiente. Pero ¿sabe lo que significa esa nota para mí? Respeto. ¿Sabe lo que esa nota significa para mí? Sabiduría femenina. Que no se comunica como le da la gana. Se comunica como va a lograr que su esposo la entienda. Y entonces, todos tenemos que hacer lo mismo. Todo lo que ella resista de ti, pregúntale al Señor. Porque el que le falta sabiduría, hay una promesa. Si a ti te falta sabiduría, hay una promesa, Dios te la va a dar. Igualmente tus padres, tú tienes padres. Hay algunos de ustedes que tienen unos padres que se las traen. Son cabezones. Y son padres maleducados. Y no voy a decir más para no darte herramienta. Tenemos que, en sabiduría, tenemos que obviar esas malas actitudes. Y tenemos que estudiar en oración, Señor, ¿de qué forma yo me puedo comunicar con papá? ¿De qué manera yo me puedo comunicar con mamá? Porque hay veces que ellas son las cerradas. ¿Cómo yo me puedo comunicar para que mi corazón ellos lo puedan entender? Para que mis metas, mis deseos, mis gustos ellos puedan entenderla. Para que mi manera de pensar ellos puedan abrirse a tratar de entenderla. Entonces peleando no va a ser. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos está reclamando. Tenemos que tomar decisiones, pero decisiones firmes, de que a partir del día de hoy yo hago pacto con mi boca. Espíritu Santo, a partir de este día yo reanudo mi compromiso contigo de estudiar mi estilo de expresarme en casa. Padre, yo decido honrarte a ti en la manera de comunicarme. Te ruego que me concedas ver mis gestos. Ayúdame a percibir mi tono de voz. Y todo lo que yo tenga que hacer para que mis palabras den fruto. Dame esa sabiduría. Dame esa sabiduría.
Porque yo quiero, Señor, que mi familia sea bendecida. Yo me prohíbo bloquear las bendiciones que son mías, están prometidas para mí. Y no me han alcanzado porque yo mismo las he bloqueado. Se acabó. Padre, hago pacto con mi boca, clamo por sabiduría y te pido que me reveles la palabra y me ayudes a ser sensible a la voz de mi familia. Y esto te lo pido con todo el corazón, para bendición de mis hijos y de mis nietos, para bendición de mis bisnietos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos los que hemos hecho esta oración, digamos amén. Espectacular. Gracias por conectarte. Espero que la prédica y nuestro servicio haya sido de gran bendición para tu vida y la vida de toda tu familia. Queremos animarte. Si tienes alguna petición de oración, contáctanos a través de las redes sociales, que estaremos prestos con todo un equipo de intercesión de lunes a sábado, orando e intercediendo por tus peticiones. Asimismo, también queremos animarte que te suscribas al canal de YouTube de la Casa del Padre, donde te estaremos presentando los diferentes programas y las diferentes transmisiones que tenemos aquí en casa. Así que, una vez más, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.